Hoy hablamos de la Semana Santa, del origen de la Semana Santa. Eh, Sé que algunas iglesias no lo celebran porque lo consideran que es de la Iglesia Católica Romana. Bueno, pues nada más equivocado que ello. No hay nada más equivocado que ello. Y bueno, pues hoy hablamos de eso, ¿no? Entonces, citábamos también el capítulo 14 de Romanos. Déjenme revisar capítulo 14 de Romanos. Y hablábamos de un poco cómo nace, ¿verdad?, esta tradición. Pero también vimos lo que era una tradición. Vimos lo que era una tradición. Vimos que el ser humano pues es un ser tradicional por naturaleza, es decir, nosotros no podemos como seres humanos, ya no digo como cristianos, sino como seres humanos, renunciar a la tradición, sea cual sea. Hay tradiciones muy buenas y generalmente los cristianos, ¿verdad?, evangélicos, nos ponen un chip de que tradición es igual a catolicismo, es igual a negativo. Pero si vemos y observamos los evangelios, cuando Jesús cita la tradición, no critica meramente el uso de la tradición, o el que exista la tradición, o el que practiquen una tradición, sino que esa tradición sustituya a la ley de Dios. Y en eso sí, bueno, pues es lo que nosotros nunca vamos a realizar, ¿verdad? Pero bueno, pues el ser humano es un ser tradicional por naturaleza, y entonces indefectiblemente en la práctica de nuestra fe cristiana pues surgirán tradiciones en el camino de la historia del cristianismo, ¿verdad? Entonces algo mencionábamos sobre eso. Y bueno, Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6, dice de la siguiente manera: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Bueno, pues Pablo ya veía, ¿verdad?, que había ciertas diferencias en las comunidades cristianas, en el cual pues algunos cristianos le daban una importancia a cierto día por algún tipo de cuestión que era relevante, era importante para esos cristianos, mientras que para otros no era importante. Por lo que Pablo dice que algunos, ¿verdad?, no hacen esa diferencia, algunos sí hacen una diferencia entre un día, que un día es más importante, no por ser no, el día no es más importante, sino que ese día es muy importante porque se conmemora un evento determinado, ¿verdad? Y entonces Pablo ya observaba este comportamiento en la iglesia del primer siglo, es decir, la iglesia del primer siglo pronto empezó a tener observancias sobre, sobre algunos días litúrgicos, días que eran importantes para las comunidades de fe. Quizá podríamos echar un poco a volar nuestra imaginación y podríamos decir que un día importante quizás sería cuando esa comunidad se fundó, ¿verdad?, espiritualmente hablando, y quizá para algunos sea lo que hoy es para nosotros el aniversario, ¿verdad? Y para algunos era importante y para otros no era importante, ¿verdad? Y Pablo dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de que es importante o que no es importante. Es decir, cuenta mucho, ¿verdad?, para el apóstol Pablo el sentido que le dé cada cristiano a ello. También en el versículo 14 del mismo capítulo 14 dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, él lo es. Es decir, celebrar la Semana Santa, celebrar la Cuaresma es inmundo, es malo, es pecaminoso, es idólatra. Pues no, porque dice Pablo que nada es inmundo por sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Y cuando dice, ¿verdad?, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es,
Bueno, es la determinación y la libertad cristiana. Cada cristiano tiene la libertad de decidir sobre ciertas cosas que la Biblia no especifica de una manera muy clara, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que decidir cada uno de nosotros en nuestros corazones y en comunidad, ¿verdad? Porque a paz nos llamó Dios y bueno, pues es importante, será importante que, bueno, pues la comunidad también decida sobre un día, sobre una fecha, sobre una festividad, ¿verdad? En nuestro caso, en la Iglesia Cristiana Misionera Pentecostal Ebenezer, pues celebramos desde hace ya muchos años la Semana de Pascua. Mi padre tuvo a bien, siendo un hombre brillante, mi padre fue un hombre sumamente inteligente, sumamente brillante. Muchos lo recuerdan por su pasión hacia las almas, por su amor, ¿verdad?, que siempre mostró hacia los hermanos, hacia su prójimo. Pero también hay una faceta de él que él era muy reservado en ciertas cosas, pero yo también lo recuerdo como un hombre sumamente brillante, sumamente inteligente, y él le llama a esta semana la semana histórica. Es una mente bastante progre, la de mi padre. Y bueno, él decía, es la semana histórica del Señor. Es sumamente elevado ese concepto. Quien lo, de veras, qué privilegio, quien entiende ese concepto que él transmitió, la semana histórica de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros era muy importante y sigue siendo muy importante destinar un tiempo, ¿verdad?, específico para celebrar, conmemorar, para recordar, meditar en la teología, ¿verdad?, de la muerte del Señor, en sus obras, ¿verdad?, que hizo nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra. Y bueno, hay un registro histórico muy interesante, es decir, no carecemos de argumentos históricos para algunas iglesias que no lo celebren o no conmemoren la semana histórica. Yo quería decirles que no están efectivamente obligados como cristianos a hacerlo. Como ya vimos en la lectura del capítulo 14 de Romanos, cada cristiano determina en su corazón lo que hace y lo que no hace. Pero los que lo realizamos, quiero decirles que no carecemos de bases históricas para hacerlo. Y no me refiero únicamente a el hecho de que la Iglesia Católica Romana lo celebre, porque ellos simplemente adaptaron, ellos simplemente eh, se allegaron de una tradición que ya existía antes de el nacimiento y fundación de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana nace después del año 325. Constantino funge, ¿verdad?, aun cuando él no se llame papa, pero él funge como una especie de prototipo, como de arquetipo de lo que luego serían los papas. Es decir, a lo que yo quiero llegar es al hecho de que antes de ese año, y en específico, gracias por la manita, dele manitas, antes de el 325, antes del 314, el primer concilio que convoca Constantino, ya existen desde el siglo II controversias y menciones sobre muchas gracias, sobre lo que los cristianos llamaban como la Santa Semana, la Semana de Pascua, y encontramos a personajes como Agustín de Hipona, muchas gracias, como Juan Crisóstomo, personajes, bueno, pues de este calibre, ¿verdad? Como Ireneo de León, ya debatiendo, ya investigando, ya poniéndose de acuerdo
de cuándo se debe de realizar la semana de Pascua, ¿verdad? Pero parte del argumento que estoy exponiendo se apoya en el hecho de que fue en el segundo siglo cuando ya con el historiador Eusebio de Cesarea nos da, y con los propios manuscritos, ¿verdad?, de los llamados padres de la iglesia, Clemente de Alejandría, etcétera, ya encontramos un registro de la celebración de lo que más tarde se configuraría finalmente como la famosa Semana Santa. Es decir, con esto quiero decir, o quiero transmitir la idea de que la Semana Santa no la inventó la Iglesia Católica, sino que más tarde, bueno, pues ellos sí le dieron su propia configuración religiosa, que es la que hoy conocemos. Pero ya encontramos registros antes, ¿verdad? Como ya decíamos, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona, Ireneo de León, etcétera. Ya encontramos registros con ellos de prácticas que más tarde se convertirían en la famosa Semana Santa. Encontramos que muy tempranamente, casi finalizando el primer siglo y empezando el segundo siglo, encontramos que las comunidades cristianas celebraban por una semana previo a la fecha en donde ellos habían acordado conmemorar la pasión y muerte de Jesús, un momento o días de oración y ayuno, ¿verdad? Primero era, una semana. Primeramente, incluso si nos vamos un poco más atrás, retrocedemos unos años más atrás, los escritos, ¿verdad? E incluso el mismo Eusebio de Cesarea, el historiador más importante del cristianismo, ya señala, ¿verdad?, de que algunos cristianos guardaban desde el viernes hasta el domingo, pero esto se empezó a hacer ordinario, es decir, todos los viernes se preparaban en oración y ayuno para el domingo el partimiento del pan en la comunión, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pronto ellos, los cristianos, les inquietó la fecha en la cual Jesús había sido crucificado. Todos sabían que había sido una fecha de Pascua, había sido en la Pascua judía, pero por el uso de diferentes calendarios, es decir, allá usaban el calendario romano anterior al que estamos usando, es decir, pregregoriano, era un calendario muy diferente, ¿verdad? Recordemos que el calendario romano es un calendario solar, ¿sí? Mientras que el calendario judío es un calendario lunar, ¿verdad? Entonces hay una discrepancia y bueno, pues pronto los cristianos comenzaron en esa búsqueda de, pues saber cuándo había muerto el Señor Jesucristo. Y en esta búsqueda, las primeras fechas que ellos se imaginaron, ellos guardaban desde el viernes, ¿sí?, hasta el domingo. Pero pronto se empezó a extender una semana más, ¿verdad? Guardaban toda una semana de ayuno para que el domingo de cuando ellos suponían que había sido la Pascua, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, terminaba el ayuno, porque estaban celebrando la resurrección. Fue hasta después del concilio de Nicea, convocado por Constantino, como todos sabemos, que el mismo Constantino tiene la inquietud de que la iglesia no se judaice, ¿verdad? Y para evitar que la iglesia no se judaice y hacer un consenso entre todas las comunidades y los obispados de aquel momento, Constantino les pide a aquellos 300 obispos que se reunieron, ¿verdad?,
bueno, recordemos incluso el mismo Atanasio, aquel gran teólogo, aquel gran presbítero que logró refutar a Arrio, bueno, también participó en todo esto. Él menciona también la semana de Pascua, los días de Pascua. Es decir, ya para el siglo IV tendríamos ya una configuración de esta fiesta bastante elaborada, es de esta tradición también, ¿no? Entonces, Constantino les pide, ¿verdad?, que consulten algunos astrónomos de la Iglesia de Oriente, es decir, la Iglesia griega de Antioquía, la Iglesia griega copta, porque ellos tenían mejor información en cuanto a calendarios y podían buscar mejor la fecha en la cual el Señor Jesucristo había sido crucificado. Bueno, luego entonces, al final, tuvieron que conciliar el calendario judío con el calendario, pues el calendario común, el calendario romano, ¿verdad? Estas adecuaciones se hicieron con el paso del tiempo, pero ya después de Constantino sí vemos que hay un consenso entre los diferentes obispados, el obispado de Roma, el obispado de Constantinopla, el obispado de Antioquía, el obispado de Jerusalén, la iglesia copta, etcétera, ¿verdad? Y pues como en el concilio de Nicea, pues se reunieron todos ellos, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Por eso, pues, bueno, ellos determinaron en el concilio de Nicea, Dios te bendiga, muchas gracias por el saludo, Dios te bendiga. Ellos determinaron que se celebrara después del el equinoccio de primavera. Y bueno, pues con el tiempo fue quedando la fiesta y la conmemoración de la famosa Semana Santa, que les digo, mi padre, que era brillante, era sumamente brillante, él le llamó la semana histórica y nosotros también le llamamos así. Entonces, y bueno, pues lo que hoy argumentamos en el estudio bíblico, que pues, repito, la intención era transmitir el estudio bíblico, pero no pudimos hacerlo por una cuestión logística. Pero era eso, que finalmente la tradición tiene raíces efectivamente antes del nacimiento de la Iglesia católica. Entonces, si a usted le dicen, bueno, es que es una fiesta católica, creo que hay algo de inexacto en esa afirmación. No, es una fiesta que, si bien podríamos decir la Biblia no nos lo está mandando que lo celebremos, pero sí las comunidades cristianas de manera muy temprana, siglo I, siglo II, siglo III, y en el siglo IV ya tenemos algo más completo, cuando se da el edicto de Constantino, el edicto de libertad para los cristianos ya pueden salir, ¿verdad?, de las madrigueras de donde se estaban escondiendo y pueden buscar una fecha astronómica más exacta. Esto, repito, lo hicieron los cristianos de la Iglesia de Oriente porque ellos tenían más conocimiento en cuestión de calendarios, ya que, como todos sabemos, la Iglesia de Oriente también compone a la Iglesia de Jerusalén, ¿no? La Iglesia de Jerusalén es parte de la Iglesia de Oriente, mientras que la Iglesia de Occidente se regía por el calendario romano. Pero con el calendario romano únicamente no podían buscar la fecha en la cual el Señor había sido crucificado. Había que recurrir a los calendarios judíos, había que hacer un análisis muy minucioso y profundo de los calendarios para hacerlos, digamos, embonar. Y sobre todo a Constantino le importaba de que la iglesia no se judaizara. Él tenía la intención, de hecho, hay palabras de Constantino que encontramos bastante antisemitas, ¿verdad?, en contra de los judíos, y él quería evitar que los judíos se infiltraran a las iglesias cristianas y finalmente hicieran un contrapeso al imperio de Constantino, ¿verdad? Finalmente, recordemos que Constantino se declara cristiano,
que bueno, esto la verdad es que todos lo ponen en tela de juicio. Eh, Casi hoy nadie cree que realmente interesante, ¿no? Lo que es la historia del cristianismo del siglo I al siglo IV, pero ya encontramos registros y esto es lo que quería llegar con Eusebio de Cesarea. Fue lo que pues hablamos el día de hoy, hablamos del origen de la Semana Santa. Ah, bueno, pues nos hacían una pregunta sobre el origen de comer pescados, de abstenerse de carne. Bueno, el origen de comer pescado se debe o viene de la tradición de recordar el alimento de los pobres en tiempos de Jesús. Paradójicamente, en tiempos de Jesús lo vemos en la pesca milagrosa o lo vemos en la multiplicación de los panes y los peces. Paradójicamente, el pescado era el alimento de los pobres en aquel tiempo del Señor Jesús. Y entonces, bueno, pues el pescado era abundante y era lo que comían los pobres, ¿verdad? Entonces, en algún tiempo del cristianismo, esto sí me parece que fue sugerencia de algún papa, no estoy muy seguro, lo voy a investigar, pero la intención era abstenernos de la opulencia durante la cuaresma, para recordar el alimento de los pobres, es decir, para unirnos con los más necesitados, recordar que Jesús vino a los oprimidos, Jesús no vino a los opulentes, Jesús no vino a los poderosos, Jesús vino al oprimido, Jesús vino al que llora, Jesús vino con los enfermos, Jesús vino con los pobres, porque Él, siendo rico, se hizo pobres para que por su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, por medio de abstenerse de ciertos alimentos que nos llevan a pensar en la opulencia, pues se comía pescado, porque en tiempos de Jesús el pescado era el alimento de los pobres. Y bueno, así se empezó a practicar esta tradición. Y bueno, la otra pregunta que nos hacían de que el carnaval, esto no tiene ya nada absolutamente que ver con nosotros, con los cristianos. Únicamente la raíz, si acaso, que nos conecta a nosotros los cristianos con la famosa Semana Santa, son aquellas raíces que encontramos antes del año 325, entonces, desde finales del siglo I, siglo II, siglo III, que lo podemos documentar por dos fuentes, decíamos, por medio de los escritos de los padres de la Iglesia, o los llamados padres de la Iglesia, y en segundo lugar lo podemos documentar por medio de los escritos de Eusebio de Cesarea. Si alguien quiere saber de la historia del cristianismo, o si alguien quiere escribir un libro de la historia del cristianismo, o si alguien quiere hacerse experto en la historia del cristianismo, necesariamente tiene que leer los escritos de Eusebio de Cesarea. No hay más. Es el historiador por excelencia de los primeros 3-4 siglos. Es una excelente referencia histórica, y él nos referencia de que ya se practicaba algo alusivo a una semana y después a 40 días en ciertas comunidades que se destinaban en ayuno y en oración antes de celebrar y recordar, más bien recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Meditar en ayuno y en oración sobre la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sobre todo teniendo como clímax de su ministerio, de su misión aquí en la tierra, la muerte